Buenas a todos, bienvenidos a Arus Podcast, el podcast favorito de tu podcast favorito. Y bueno, hoy como podréis ver, estamos en una ubicación diferente, con gente diferente, más concretamente en un plató, ¿vale? Y hoy tenemos un podcast especial con parte de la directiva del equipo, a los que voy a pasar a presentar inmediatamente. En primer lugar, voy a ir uno por uno. En primer lugar, a mi izquierda, Javi Dutrillo, si quieres presentarte. Sí, yo soy Javi, el director técnico de Driverless. Eh, Estaba en Dinámica antes de entrar en Drifting, en el departamento de Dinámica, y entré en el equipo en febrero de 2022. Bueno, Javi básicamente es el que ha coordinado un poco todo lo que ha sido el proyecto Driverless desde 2022, que se crea el primer departamento. Bueno, realmente yo empecé estando completamente en Dinámica y empezó a gestionarse toda la parte del coche autónomo, y poco a poco hacía falta alguien con un poquito más de conocimientos de física para la parte de control y demás. Y ahí fue como poco a poco fui entrando. El proyecto de Driverless empezó como algo un poquito aparte y al final ha ido creciendo, y es cuando ya sí me encargo yo de eso. Y bueno, al lado de Javi podréis ver al team manager del equipo, Pedro Cabello. Yo soy Pedro, soy el team manager de este año del equipo y antes estuve 2 años en el departamento de dinámica. Y bueno, es un poco el que se encarga de lo que es la gestión más principal de todo lo relacionado con el equipo, de supervisar un poco al equipo en general, ¿no? Sí, es un poco revisarlo todo, estar pendiente de un poquillo todo y sí. Y representar también al equipo en otra cosa de la que ahora, a la que ahora pasamos. Y bueno, al lado de Pedro podéis ver a Juanlu. Bueno, Juanlu, sí. Yo soy Waldo, director técnico mecánico de este año. Entré en ARU en febrero de 2021 en el departamento de ergonomía. Estuve ahí pues 1 año y medio. También estuve muy apegado al departamento de aero. Luego me fui del equipo, porque me fui de Erasmus, pero seguí la Fórmula Student. En el equipo donde estuve de Erasmus, en Cracovia. Y luego volví al equipo para entrar como jefe de el departamento de chasis, que fue monocasco. Y ahora siendo director técnico de ese coche empezando a diseñar el año pasado. Y bueno, un poco el que está supervisando, como he dicho, todo el asunto del monocajo de este año. Monocasco, y ahora este año por todos los nuevos cambios. Cambio de transmisión por ruedas, todo cambio de toda la parte mecánica, básicamente. Y bueno, al lado de Juanlu tenemos a Pedro García, que bueno, en el caso de Poca, pues los iremos llamando por o nombre completo o por apellido, porque por los dos Pedros, que era el team manager del año pasado. Efectivamente, yo soy Pedro García, fui el team manager de la temporada pasada. Entré en el equipo en febrero de 2022 con Javi en el departamento de suspensión y estuve 1 año y medio en el departamento y ya luego pasé al puesto de directivo. Y bueno, y nos hemos venido a esta ubicación, ¿vale? Porque vamos a tener un podcast con ellos un poquito más amplio que de costumbre, en el que principalmente vamos a tratar dos temas, pero si hay tiempo, habrá un posible tercer tema, ¿vale? El primer tema que vamos a tratar, que ahora iremos con ello, que antes te hemos hablado de otra cosa, es el tema del driver lane, un poco lo que ha sido 2024 en general, un balance del año y demás. Después hablaremos sobre 2025, expectativas, tema monocasco, four-wheel drive, etcétera. Y si tenemos tiempo, que no lo sé, hablaremos un poquito de lo que es directiva, llegar, ser parte de directiva, lo que supone, etcétera, ¿no? Entonces, antes de pasar por el primer tema, es cierto que puede ser que alguien que esté viendo el podcast que no sea seguidor del equipo le suene de algo, porque lo mismo un martes 21 de enero en su casa se vio el hormiguero, que bueno, estuvisteis en el hormiguero y pues sí, podéis contar un poquito, podemos hablar de lo que es el cómo se llega a ese contacto con el hormiguero, el cómo fue la propia experiencia de ir y demás, aunque ya lo hemos tratado en redes, pero qué mejor testimonio que el de parte de gente que estuvo allí. Pues bueno, llegué allí, la verdad que fue un poco, o sea, nosotros todavía no sabemos bien qué pasó, porque fue, o sea, sí que es verdad que se les mandó un correo hace tiempo preguntándolo, que eso sería octubre, yo creo, por ahí, sí, preguntando a ver si estarían interesados, y de repente un día me llamaron y me dijeron, oye, en plan del hormiguero, por si queréis venir por si queréis venir aquí. Y dijimos, tío, ¿qué? Yo no voy a Y dijimos, claro, al principio no nos lo creíamos, no sé qué, estuvimos hablándolo. Y dijimos, hombre, por supuesto. Y ya pues, fuimos cuadrando fechas poco a poco, toda la semana. Hasta que de repente en enero nos dijeron, venga, pues veniros la semana que viene. Y ya pues lo organizamos todo ahí corriendo para dejar el coche a punto, para ver cómo hacíamos el viaje y tal. Pero
Pues eso, la verdad, súper bien. La experiencia fue una pasada. Nos trataron súper bien en general allí, todo el mundo muy buena gente. Fue muy bien, la verdad. Aquí, seamos sinceros, ¿quién de directiva o en general, cuando se entera de que el hormiguero nos ha invitado, quién mira el móvil a ver si es 28 de diciembre? Todo tú. Yo el 100%. Yo 100%. O sea, eso es que fue súper raro. Pues eso fue en mediados de noviembre, algo así. Que dijimos yo, pero ya, en plan, ahora sí que no hay nada. En plan, de que no puede ser de broma, no sé qué. Empezamos a buscar gente por LinkedIn. Por LinkedIn le encontramos a la mujer que nos habló y dice, no, trabaja en el hormiguero, o sea, no es mentira. En efecto, sí, claro, esa mujer. No es una estafa piramidal, que lo veo desde el principio. Yo cuando Pedro Cabello me llamó, yo cuánto tiempo estuve sin creerme, a lo mejor 2 semanas cada vez en plan. Pero sí es verdad, que yo todavía no me lo creo, no sé qué, en plan, dando larga, y al final fue verdad. Yo he de decir que cuando yo me enteré tampoco, ni me lo creía yo, ni se lo creía la gente, si se lo contaba a alguien de mi familia o lo que fuera. Tampoco te tuve que enseñar la foto con la colado y demás, porque si no, nadie se lo iba a creer. Y la razón de todo el mundo ahí en la global fue en el pasado, ¿no? La cara de todo el mundo flipando, pero que no se lo creo. Bueno, pues habiendo hablado un poquito de lo que es la experiencia de los niveles, si os parece bien, vamos a ir directamente al ajo, ¿vale? Y voy a empezar por un trillo. ¿Qué es el Dreo? Cuéntanos un poquito. Bueno, el drive, por decir un poquito cosas antes, nuestra competición busca estar en la actualidad a nivel de tecnología. Y entonces, sobre todo desde parte de Alemania, de Formula Student Germany, que es la que va dirigiendo todo un poco, se intenta potenciar estos saltos a tecnologías más avanzadas, es decir, de la cuestión de combustión. Luego empezaron coches eléctricos y hace unos años ya se empezó a potenciar el coche autónomo, coches que van solos. Bueno, y ahora están también con el... Ahora está con el hidrógeno y demás también, sí. Sí, les gusta ir empujando siempre mucho y van forzando un poco a que la competición lo lleve aquí. Entonces empezaron a existir competiciones de coches autónomos, que claro, un coche tiene un concepto muy amplio, que va desde un radio control a un coche que va por la ciudad completamente solo. Y entonces en el caso de nuestra competición, lo que se busca son coches que en un circuito que ellos no conocen, pero que está delimitado por conos, y tú sabes que van a ser conos los que delimitan el circuito, sean capaces de mapear lo que tiene a su alrededor, reconstruir el circuito y recorrerlo lo más rápido posible. Bueno, aquí también vamos a hablar de que del equipo, bueno, el año pasado si no me equivoco era un único departamento, este año son dos, sí, los que se encargan, que son el departamento de percepción y control, que bueno, probablemente ya me los traiga un poco para hablar más específicamente de lo que hacen, pero un poco así en general lo que hace cada departamento. Sí, bueno, el driver les empezó con 2 personas en el equipo, con Jacobo y Mariana, que fueron los que sentaron todas las bases, y al año siguiente, que se vio que ya había frutos, se creó el departamento de percepción y control, porque al final todo lo que estaba hecho era la parte de la percepción y el control, que un poco lo que resumía el pecho autónomo. Y 2 años después se separan ya por necesidad del equipo en percepción y en control. Percepción se dedica a todo lo que es más trabajo de informático, toda la parte de el ordenador, el cómo se gestiona el sistema operativo, toda la información que le llega a los sensores de lo que visualiza alrededor, construir el mapa, saber dónde estás. Y el control es la capa más física, de dinámica vehicular, de qué es lo que le digo yo al coche que tiene que hacer para ir rápido. Y este año también, por la necesidad del coche four-wheel drive, control pues se encarga, aparte del sistema autónomo, de la parte de control de los motores y los inversores. Bueno, vamos a ir un poquito ahí al tema de dónde es una idea, pero bueno, ya lo has comentado, con dos personas en el equipo. Eso es la idea y finalmente se da el paso y bueno, entiendo que del planteamiento original que había el driver pues al resultado final hay una diferencia notable. Sí, eso al principio además, cuando ellos empezaron a investigarlo, bueno, eran ellos dos solos contra el mundo, que eso es el paso con más mérito de todo lo que se ha hecho. La tecnología, el paradigma driver les ha cambiado mucho dentro de la Fórmula Student. Ellos cuando empezaron, todo se hacía con cámaras, había inteligencia artificial por detrás y se usaba pues para el reconocimiento de conos en las imágenes y todo eso. Entonces ellos trabajaron mucho en eso. Y que era como el trabajo difícil y luego crear como toda la infraestructura. Eso fue avanzando y actualmente la tecnología que se utiliza está basada principalmente en el LiDAR, que son sensores que emiten rayos láser y hacen un mapeado en 3 dimensiones de todo lo que tienes a tu alrededor. Y entonces no tienes que utilizar inteligencia artificial. Entonces es un poco eso el cómo ha ido cambiando. Y entonces una vez se consiguió el primer LiDAR en el equipo, que son muchos, que son bastante caros,
ya cambia todo por completo, ya es mucho más rápido el trabajo y se pudo utilizar pues toda la base que se había construido para empezar ya a probar en el coche. Y bueno, eso también intuyo que nos podrá hablar un poco Pedro García, que estuvo el año pasado también, un poco las dificultades durante el proceso de desarrollo del proyecto Driverless. Bueno, como bien ha comentado Javi, principalmente uno de los mayores problemas era el tema económico. Siempre es el mayor problema realmente. Eh, Introducir toda la tecnología necesaria para el coche autónomo era un cambio caro para la mayoría de la tecnología que llevamos hasta ese momento en el coche. Es cierto que comparada con la nueva tecnología que vamos a introducir el año que viene, parece muy barata, pero la realidad es que era un salto considerable en ese momento en el equipo. Eh, entonces, hubo que hacer muchísimas búsquedas de financiación para poder conseguir comprar esos sensores, sobre todo ese LiDAR. Teníamos un rango de distintos modelos según a ver cuánto podíamos conseguir, etcétera. Entonces, hay una gran complicación. Luego, por supuesto, como también ha dicho, empezaron solo 2 personas. La realidad es que al principio en el equipo se confiaba muy poco en que fuera a salir un coche autónomo. Ahora se puede contar un poco a modo de anécdota, pero yo me acuerdo que Jacobo, el que fue el primer team leader del departamento de precio y control, bueno, prácticamente el único junto con Londres, ha habido 2 solamente, eh, cuando entra en dinámica al final de ese año, todavía por ejemplo no teníamos ni siquiera comprados los conos para poder hacer algún tipo de simulación. Y me acuerdo que en ese momento, al final de temporada, habla con Juan, el que fue el team manager de 2022, y llegan al trato de en plan, ven, te vamos a comprar los conos para que pues se pueda hacer simulación y tal, pero tú me tienes que prometer que tú te quedas 3 años en el equipo y cuando tú te vayas del equipo tenemos ya algo, en plan. Al principio también hubo mucho problema de que era un salto al vacío, algo completamente nuevo, a lo que el equipo nunca se había enfrentado. Y en ese momento, donde había muy pocos coches autónomos en la Fórmula Student, era algo que solo los equipos más top del mundo tenían. Entonces, pues por supuesto también fue un salto importante, pero bueno, desde luego hemos sido capaces. Y a eso iba creciente ahora, cuando se desarrolla el driverless, ya entrando en 2024, un poco resultados, impresiones, porque de hecho se logró un podio en Barcelona, si no me equivoco, y es un poco resultados, impresiones con el tema driverless, sensaciones, etcétera, en Competi, un poco de todo el desarrollo, porque de hecho tengo ya conciencia de que este año se está mejorando todavía más a nivel código. Sí, el gran paso fue en 2023, que fue el primer año que Realvista había un departamento centrado en el driverless. Se trabajaba con un poco las obras del equipo en el sentido de que no había un coche autónomo, entonces no podías probar cosas en un coche autónomo. Se consiguió modificar el coche 2022 eléctrico para intentar hacer alguna cosilla, pero vamos. Era más trabajo de empujar un coche y que el coche intentara girar y demás. Y ya en 2024 es cuando se consigue por fin integrar todo, se diseña la dirección autónoma en condiciones y se empieza por fin, por primera vez, a hacer comandas al motor desde el ordenador. Y pues fue un año, vamos, fue un año bastante difícil en el sentido de que era la primera vez de todo, entonces era muy difícil verse venir los problemas. Había muchas dificultades a nivel de organización, de a qué le tengo que dedicar tiempo, dónde puede estar el punto que me freno. Y se avanzó muchísimo en código, se construyó todo el código de lo que ahora llamamos Driverless 1, que fue nuestro repositorio en el que he trabajado todo. Eh, y durante la primera mitad de año fue más aprendizaje y en la segunda mitad fue cuando hubo una eclosión de verdad, de empezar a ver resultados. Se consiguió avanzar mucho con un simulador que utilizamos desarrollado por otro equipo muy conocido y, y al final pues eso era como vivir en un mundo de simulaciones y en verano por fin o finales ya de temporada antes de irnos a Jerez se empiezan a hacer test físicos en el coche, que iba todo fatal porque eh, era la primera vez que nos enfrentábamos a todas las cosas. Vamos, yo entonces no estaba no estaba a tiempo completo con el Rebel porque estaba ya llevando el departamento de dinámica, pero sí que estábamos bastante metidos. Y, y ya en verano, cuando nos quedamos en Jerez, sí que aprovechábamos cuando el coche estaba parado, aprovechábamos los tiempos muertos, nos lo robábamos y nos poníamos de prueba. Y ya en Jerez conseguimos hacer primer skidpack completo autónomo, primer acceleration en condiciones. Y ahí fue donde de verdad hubo un boost bastante grande de confianza y dijimos,
si nos dan 2 semanitas más, yo creo que podemos cerrar eso como para que en competición corona. Completamente, vamos. El año pasado, de hecho, al principio, perdón, no al principio, sino al principio del verano, alrededor de la fecha del evento de presentación, hubo un momento en el que decidimos jugárnosla muchísimo, la verdad. Y es que se decide que en la mañana del evento de presentación se va a hacer una demo del coche autónomo con medios, cámaras, prensa, etcétera. Entonces, cuando todavía no se había conseguido prácticamente que el coche se moviera y girara solo por su cuenta. De hecho, 2 días antes nos visitó Diputación, estuvo el presidente de la Diputación con nosotros y se decidió hacerle él una demo. Fue un desastre, menos mal que nos entendió. El coche sí que llegó en plan a arrancar solo, pero no giraba, se comió todos los conos. Un poco desastroso. Y apenas 2 días o 3 días después era el evento de presentación y la magia del directo, supongo, salió perfecto. Y eso ya luego durante el verano, cuando empezamos, hubo como una semana que al coche le salía todo. Le salía todo y también nos ilusionamos bastante de decir, ya está, vamos a conseguirlo. Vamos a conseguir acabar las pruebas, etcétera. Bueno, sí es cierto que luego hubo que hacer unos cuantos cambios por, por normativa, porque había un par de cositas que en ese momento no nos habrían permitido y correr así. Y ya en cuanto se hicieron, sí que pues hubo algunas modificaciones que empeoraron un poquito ese rendimiento. Y lo que hizo que el coche autónomo en competición tuvo muy buenos resultados. Llegó a terminar una prueba que al final, ¿cuántos equipos habrán acabado pruebas en su primer año de autónomo? Este es el punto, porque claro, aquí estamos hablando de esto del tema de acabar una prueba con la gente, ¿verdad? Que la que no sepa lo que es la Fórmula 1 del coche autónomo. Quiero decir, con dar el dato de que el primer coche autónomo de Andalucía es el de Arus, y lo que ha dicho ha sido Pedro antes, Pedro García, que el driverless paracaídas solo tenían los mejores equipos. Yo creo que es importante recordar esto antes de que continuemos, precisamente por subrayar la importancia, ¿no? Y la dificultad, sobre todo. Yo creo que aquí lo que hay que ver sobre todo es la dificultad de llevar a cabo un proyecto tan importante que desde fuera puede parecer no ser tanto lo mismo, y que el hecho de, que bueno, ahora seguirá, pero el hecho de terminar una prueba, que suena banal quizás, Claro, es un mérito. Sí, al final también es muy importante el cómo te fijas los objetivos. Y realmente nuestros objetivos eran pasar las inspecciones, que es algo que las panelas deciden, no es para nada material, y competir, es decir, que el coche rodara. efectivamente, al final, el año pasado, a nivel de temporada, sí que el tener un coche autónomo era objetivo principal de la temporada, era un salto que había que dar. Dentro, además, nosotros desde hace un par de años venimos siempre planificando a 2, 3 temporadas vistas para que el equipo tenga crecimiento, tenga continuidad, y se ha visto que en los últimos años el equipo cada vez crece más y más y más. Y era un objetivo fundamental. El año pasado había que tener un coche autónomo, pero dentro de tener un coche autónomo se puede tener un coche autónomo para ganar, para competir, que pase pruebas, etcétera. El objetivo era sí o sí pasar las pruebas y eso, y hacer un buen papel, terminar alguna prueba, etcétera. Así que es cierto que de primera se plantea terminar todas las pruebas, pero que es una cosa prácticamente imposible, vamos, es lo que dice al final de Sergio Esteban. En plan, tienes que poner en plan, la vista en la luna y si no, pues te quedas por lo menos entre las estrellas. Pues fue un poco lo que pasó, o sea, no se consiguieron terminar todas las pruebas, pero el simple hecho de haber conseguido pasar todas las inspecciones, acabar alguna prueba, participar, sacar puntos en driverless, es una cosa que, como he dicho, muy pocos equipos en su primer año, sobre todo equipos de recursos un poco más limitados, han conseguido. Y además venimos de una industria, como hemos dicho, como has mencionado tú, primer coche autónomo de Andalucía, no de la Fórmula 1, sino de todo el sector automovilístico de Andalucía. No existe ninguna empresa, ningún proyecto que tenga un coche autónomo aquí en nuestra tierra. En general en España hay muy pocos. Es cierto que hay otros países del mundo, China, Alemania, que ya sí que tienen hasta coches a lo mejor por la calle. Pero donde nosotros estamos, que es una tecnología que está súper por detrás con respecto a otros sitios, el hecho de ser el primer coche de Andalucía es un hito, la verdad, para el equipo. Y es algo de lo que hay que presumir. No, hombre, eso es algo que ya se va a quedar ahí. Como que Arus fue el primer coche autónomo de Andalucía como concepto. Y bueno, ya están un poco en ello, pero más o menos también por Pedro el Cabello y Cuatro Pelos por un poco callado.
dar un poco un balance de este año, de este 2024, no solo con el driverless, sino en general un balance del equipo, del cómo han ido las cosas, qué es lo que se esperaba y qué es lo que se ha conseguido y lo que ha faltado. Yo creo en general muy bien eso. Al final, como ha dicho Pedro, el objetivo principal era poner el coche autónomo en pista a competir y se consiguió muy bien. Al final el premio de la innovación tecnológica y nos llevó en Barcelona fue una pasada, que no nos lo esperamos. Y después en el Acceleration, por ejemplo, se capaz de quedar segundo, que es que yo todavía me acuerdo, la noche San Jerez que nos pusimos a subirle la velocidad, a ver cuánto iba, en plan, teníamos a lo mejor 3 horas y dijimos, venga, esta noche se deja el Acceleration fino, para dejarlo igual para competir. Vamos a ir subiéndole cada vez un poquito más de velocidad, un poquito más. Que de repente llegamos a unas velocidades que, que era una locura para lo que parecía en ese momento. Vamos, sí, esa noche fue una pasada, la verdad. Vamos, de hecho, es que paramos casi, pues ya nos daba miedo a hacerlo ahí, en ese sitio, del poco espacio que había. Y eso en general, súper bien. Y después en otras pruebas, el podio de COG en España también se supo súper bien, la verdad. Y en Alpearia, por ejemplo, haber conseguido el récord de puntos de design después de tantos años y tanto esfuerzo dedicado a esa prueba, que eso, pues, al final también para este año, con tantos cambios y tanto precisamente diseño del coche, da un montón de confianza en decir, vale, estamos haciendo las cosas bien de verdad y lo estamos demostrando y nos lo están corroborando. Es que esto es muy bueno para que la gente que lo esté viendo lo entienda, si no lo conoce. Básicamente el design, o sea, la prueba de design es que el equipo no solo, aparte de diseñar y fabricar el coche, el propio diseño lo tiene que presentar, ¿no?, ante los jueces. Sí, después pues allí en competición tienes que defender tu diseño de cada departamento, cada una lo divide un poco como quiere, cada competición. Y pues tienes que defenderlo el por qué has hecho las cosas y en tus circunstancias también. Y ante jueces porque muchas veces que se dedican a ese tema en el sector automovilístico. Y la prueba de COS, básicamente, COS, que ya se hará un podcast con ellos y ahí nos meteremos más en todo lo que lleva el trabajo de COS. Pero básicamente así, en resumidas cuentas, para que la gente lo entienda un poco, es COS tiene que hacer un listado con todas las piezas del coche, justificando, bueno, y ver los costes de cada pieza y luego justificarlos aparte, ¿no? Los propios costes y el por qué está bien invertido ese dinero. Y bueno, y aparte este año creo que han metido un tema de que hay que tener en cuenta la contaminación de todo el TFS y tal, aunque eso sí que lo trataremos un poquito más en detalle allí, pero un poco en líneas generales. Sí. Bueno, pues si alguien quiere añadir algo más del tema de 2024, un poco a nivel de balance, algo que quiera destacar, que no se haya hablado. ¿Pedro? ¿Por qué me viene esto? Bueno, yo creo que Pedro es el que tiene que hablar aquí. Sí, me la ve al final. Una cosa que me parece muy importante recalcar, ya no solo de mi año, sino también del año anterior, también en parte os lo digo un poco a vosotros, llevamos 3 años que estamos haciendo todo el rato cambios mucho más grandes de los que se hacían antes en el equipo. Quizás 23, 24, 25, cada año los cambios son más grandes. No se hacía un cambio tan grande desde que en el 17 se empieza a diseñar el primer coche eléctrico. Entonces veníamos de muchos años de al final hacer un poco lo mismo. El combustión, si los pones, son un calco prácticamente uno detrás de otro, y los coches eléctricos también seguían el mismo concepto, hasta que en 2022 se alcanzó prácticamente el pico de lo que daban esos coches. El coche eléctrico, un coche que ya por fin era fiable, terminó pruebas y de hecho es el coche que tiene el mejor resultado en una competición en la historia del equipo, con un tercer puesto en Italia, y cuando tiene la medalla, buena semana fue ahí. Y el coche de combustión, que sí que es cierto que venía de una temporada increíble, terminando todas las enduras, y ya no se podía, ya prácticamente esos coches no daban de más, y fue cuando se da el salto, dejar el coche de combustión, etcétera. Entonces empiezan unos años un poco de transición, en el que cada año se mejoran más y más y más, y no transición en el sentido de que no importen, sino que es cuando tú haces en una temporada cambios tan drásticos, tú no puedes pretender que todos los resultados y que todo salga bien a la primera. Hay algunos objetivos quizá que de primera se plantearon el año pasado que no terminaron de salir. Tema de test, quizá nos faltaron test por hacer. El coche se ha demostrado que es un coche súper fiable,
que parece que prácticamente no falla y que tiene velocidad, pero quizás se quedó un poco a las puertas de lo que pudo haber sido. Y no por ello la temporada, por supuesto, fue un acabo, sino todo lo contrario. Considero que hicimos una temporada buenísima, que sobre todo dio muy buen paso a lo que fue la temporada del año siguiente. Entonces, mm, yo en ese sentido estoy contentísimo con que los objetivos principales se cumplieron y al final el equipo creció y se dejó al final un equipo mejor del que nos lo encontramos. Y ahora es un poco pues lo que toca este año. Es un año de mucho cambio y quizás obviamente hay que intentar que todo salga perfecto, pero quizás no sale y no por ello va a ser un fracaso, sino todo lo contrario. Mientras al final de la temporada el equipo sea mejor de cuando lo encontraste. Claro, porque esto es un tema de la gente de fuera, quizás de fuera del equipo, digo, no sabe, es el coche, aunque, como tú has dicho, en 2000 los de Combus eran un calco prácticamente uno del otro, se diseña desde cero, por así decirlo. Claro, sí que Se toma una base, que esa es otra, cada año se trabaja por diseñar, fabricar el mejor coche posible y dejar la mejor base posible para el año siguiente. claro, cada año por normativa tienes que cambiar sí o sí el chasis del coche. Si la competición te aprueba que el coche es nuevo, si tú haces unos cambios mínimos en el chasis, que al final es la estructura principal del coche. A partir de ahí, obviamente todos los coches tienen sus modificaciones, pero es cierto que de tanto hacer, o sea, que fabricar dos coches, o sea, diseñar, fabricar dos coches, dividir los recursos entre dos, no daba prácticamente para mejorar tanto de un año a otro. Entonces, por eso la decisión al final de quedarnos solo con el eléctrico fue la decisión más acertada, tanto por cómo estaba la Fórmula Student, que cada vez había menos equipos de combustión, el equipo que ya en esa línea había prácticamente alcanzado un máximo, pues fue la decisión correcta y desde entonces pues vamos a eso, entramos en un proceso de mm, tenemos un objetivo claro de cómo tiene que ser el coche de Arus de aquí a 3-4 años, vamos a cada año a ir dando un salto hacia ese coche. Y bueno, ese coche, si todo va bien, podría llegar a hacerlo. Y yo creo que eso es muy importante y lo que dice Pedro, que todo esto no es un año y luego va otro año, sino que en 2023 se dio un cambio muy grande de mentalidad y todo está en un marco global de varios años. Ahora mismo estamos en el final de un plan de 3 años. Entonces el año 23, 24 y 25 no se pueden entender por separado. Es decir, el 2024 no es un año que sucede y luego al 25 que va para arreglar las cosas del 24, sino el 24 existe porque se diseñó un final del 23 para que sucediera un 24 que estaba hecho para que el 25 tuviera una forma y se llegara a un tipo de tecnología. Entonces, el año 2024 hay que entenderlo para al final eso, desde la visión de, es la mitad del plan a 3 años, es lo que tiene que consolidar el cambio de ciclo, el cambiar los calendarios para tener mucho más tiempo, la forma de trabajo. Entonces, al final, pues no es un año que haya que estudiar por sí mismo de los resultados de ese año, sino lo que significa la historia del equipo. Y yo creo que es eso, el año en el que se da el salto más grande a todos los niveles. Tú estás de acuerdo. Yo lo que tú decías, Pedro, de lo de dos coches a la vez, ahora lo pienso con perspectiva, que estamos, evidentemente, y tú lo has estado en tu año en directiva, es una locura hacer un coche. No me quiero imaginar cómo eran dos. El doble de directores, el doble de trabajo, y la cantidad de miembros la misma, y la cantidad de recursos era bastante inferior. Incluso menos un miembro. Efectivamente, incluso menos miembros que nosotros hemos vivido esos años. Si lo piensas que es imposible hacer cambios significativos. O sea, tú haces el cambio que te obligan, que es un nuevo chasis, pero lo anterior dice, es que tengo que reutilizar porque ya tengo la competición al día siguiente y ya tengo la cuenta a cero y ya tengo los miembros ocupan todo su sistema. No, el equipo no podría abarcar más. Vamos, de hecho, prácticamente ningún equipo en el mundo hace dos coches de distinta categoría a la vez. Todo el mundo da el salto de combustión a eléctrico, pero muy poco mantienen el combustión y eléctrico durante varios años. Y bueno, hablando del tema de que sin el 2024 no se entiende sin el 2023, pues 2025 no se entiende sin 2024. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es 2025, las innovaciones, que bueno, ya las hemos mencionado por encima. Juan Luca Calienta que sale, que te va a tocar. Y bueno, en realidad este año principalmente son el monocalco de fibra de carbono y el four wheel drive. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esto y también de, aunque ya hemos mencionado el tema del proyecto Tejanio de 2022 y demás, pues vamos a extendernos un poquito con él, ¿no? Un poquito la idea cada año y demás. Pues mira, comento. El monocaco, a diferencia del driver que hemos hablado ahora mismo, es un tema y un cambio y un avance que siempre ha sido recurrente en el equipo.
desde el principio del equipo ha sonado siempre el monocasco, ha habido grandes intentos y ha habido veces que se ha llegado lejos y hay los dichos TFG de 2017, 2018, 2020 de gente diseñando y haciendo cosas para el monocasco que nunca llegó en sus años. Porque esta tecnología hay que entenderla en el contexto también del equipo. Nunca se ha, por desgracia, nunca ha compartido tanto tecnología y recursos humanos con momento económico y situación del equipo para que se dé este avance. Entonces, esto también venía lastrado porque el propio departamento de chasis tenía que tener dos áreas de conocimiento muy distintas al mismo tiempo, que era chasis tubulares y chasis de fibra, que en temas de fabricación son totalmente distintos, en temas de diseño también totalmente distintos, y en temas de cálculo estructural también son totalmente distintos en todo, en verdad. Y era muy difícil tener esa área de conocimiento bien cubierta, tanto como para jugarte a dar un salto, que además es un salto en el chasis, en la estructura del coche, no puede fallar. Eso no puede fallar, si no hay eso, no hay coche. Aparte que lo que hemos comentado antes, que tiene que haber cambios significativos. Entonces, si no hay chasis, no hay coche, como no te la podías jugar al salto, nunca lo daba. Hasta el comienzo de la temporada 2024, que ya la directiva, cuando empezó Pedro, pues se decide separar el departamento de chasis en dos, en el departamento que continúe en el último chasis de tubular de acero y otro departamento que migren algunos de los miembros y que yo estuve a cargo de ese departamento en desarrollar y los comienzos del monocasco que iba a ser para 2025. Entonces íbamos con un año de antelación. Esto era un folio en blanco, este coche del 2025 era un folio en blanco de decir diseña el formato de tus sueños. Monocasco, four-wheel drive, transmisión planetaria, batería, todo lo que te va a venir. Y ahí empezó con la base, evidentemente la casa no se construyó por tejado, empezaba con el chasis. Y de ese folio en blanco, pues el año se consistió en ir escribiendo ese folio y ver cómo se hacía cada cosa, porque ya no era solo hacerlo, sino aprender a hacerlo, cosas que nunca se habían hecho. Testeo de fibra, testeo de paneles, propio cálculo estructural que había que aprender, y poco a poco se fue construyendo un 2025 desde el 2024. Paso a paso, ¿no? Y tú te encargas un poco de lo que es la supervisión de esto, en parte porque vienes de Polonia o de Islandia. Ah, sí, yo, claro, entré como jefe de departamento de mano de esta directiva que me puso del departamento de monocasco, porque en el año anterior, como dije antes, había estado en un equipo de Fórmula Student que sí tenía ese monocasco, que ahí me nutrí muchísimo, aprendí muchísimo y pude llegar aquí y transmitir los conocimientos a compañeros que enseñé, y entre todos fuimos sacando el diseño y ahora estamos en un proceso de sacar la fabricación. Y bueno, un poco los principales cambios más importantes, al menos, porque acabo de decir que son totalmente diferentes, pero los más importantes del chasis tubular al chasis Vale. de pieza de fibra de carbono. Vale, os explico. El chasis tubulares son básicamente tubos de acero que se sueldan en sí. Su contra respecto a un chasis monocasco que ahora explico es peso superior. De hecho, el chasis el año pasado quedó en 48 kilos, puede ser 47, poco menos a lo mejor. Y estimamos que este chasis de fibra pasa a ser 25 aproximadamente, suele ser entre 20 y 30 kilos. Nosotros tenemos 25. Entonces, reducción de 50% del peso y consecuente aumento también de la rigidez, que de unos 2.000, 3.000 Nm por grado. Es decir, esto es la rigidez que aguanta el coche en las curvas, su chasis. Estamos estimando triplicarlo o 4 veces más. Entonces, es ventaja por todos los lados. Desventaja también tiene, evidentemente. La fabricación de un chasis monocasco es bastante más costosa en cuanto a dinero y en cuanto a conocimiento. Y el trabajo en el coche, probablemente, vamos, ya lo comprobaremos este año, pero va a ser más difícil. Así que también descubriremos los contras este año. Todavía no puedo decir todo. A mí no me llaméis para purgar. Como el driver, ¿no? Porque al final vamos sin una base previa. Claro, ese es el problema. Yo no. Bueno, los que estamos ahora mismo fabricando no podemos hablar a nadie del equipo que ya fabricó esto. Nunca nadie lo ha hecho. Lo mismo con muchísimas partes de este año. Una transmisión planetaria que se empezó también el desarrollo a la vez que el monocasco con el comienzo de la temporada 2024. Que tú no le puedes preguntar a nadie cómo diseñaste. Oye, dame un consejo. ¿Cómo fabricaste? ¿Qué problema tuviste? No hay nadie. No hay precursores. Entonces tú tienes que abrirtela para que eso salga un folio en blanco, lo que he dicho, que sea capaz de escribirlo. Y bueno, os he hablado un poquito también por encima de la otra parte, la otra novedad, ¿no? Un poquito del four-wheel drive. Un poco la idea, el que es
así un poco el que cambia respecto al año anterior. Alguien que ha dicho ahora. Nosotros, nuestros coches eléctricos, en realidad, este año lo hemos dicho mucho que eran casi un coche de gasolina, o sea, un coche de combustión, pero que tenía una batería y un motor eléctrico, pero ya está, en plan, era lo mismo, teníamos la misma cadena que se usaba en el coche de combustión, que el mismo diferencial, los mismos palieres, era absolutamente todo. Igual, excepto porque tenía una batería y en vez de un tanque de gasolina, y que tenía un motor eléctrico en vez de un motor de gasolina. Y entonces este año, pues lo que cambia es que vamos a pasar a tener un motor dentro de cada rueda. Entonces vamos a tener 4 en vez de 1, evidentemente. En vez de impulsar solo las ruedas traseras con la cadena y tal, vamos a pasar a poder conducir las 4 ruedas, transmitir potencia a las 4. Y eso hace porque que en temas de control, que es lo que ha dicho Javi antes, que se abre una problemática completamente nueva y distinta a lo que llevamos hasta ahora, porque te permite pues, sacarle muchísimo más rendimiento al neumático, que al final lo que hace que el coche sea rápido. No os puedo imaginar lo que tiene que ser, pero lógicamente cómo ha sido el diseño de una rueda en el cual ya no llevas solo la rueda, es lo que es su estructura, es el motor, la transmisión y todo lo que conlleva. O sea, ha sido un proceso largo, tendido, habido muchísimas iteraciones, a más y a menos en todo. O sea, al final saca algo que estamos en proceso de fabricar. Es el sueño de los frikis. Literal, sí. Tenemos la mezcla de toda la ingeniería de precisión de todo, pues, sí, el culmen de la ingeniería, que es todo lo que va dentro de la rueda, con todas las matemáticas, la física, todo lo que hay que hacer por todo el sistema de control, y estamos allí todos. Literalmente. A quien le encante un poco lo que es el crear, o sea, este tipo de creación, que en Roy. Oigo. Es la combinación de todos los frikis, pero que encima está guapo. Es que, a ver, literalmente. Y bueno, o sea, ya lo hemos mencionado un poquito por encima, pero más o menos por entrar un poquito las expectativas, un poco de evolución del equipo a este nivel con estos cambios de 2025. Pues al final este año lo, plan, como yo diciendo desde el principio, nosotros lo afrontamos con ilusión porque es un cambio en el que se va trabajando ya tantos años, o sea, al final es, por así decirlo, el culmen de estos 3 años y que de lo que se lleva trabajando desde 2023. Y entonces que nos haya tocado justo la oportunidad a nosotros de estar ahí, de dirigirlo y de al final llevarlo a cabo todo. Pues la verdad, empezamos nosotros el año como locos. Sí, sí. Las primeras reuniones eran con muchísima ilusión y vamos, igual que ahora. Y nada, tenemos muchísima confianza. O sea, no va a ser un año fácil, no lo está haciendo. Está siendo toda la semana una montaña rusa, un día de remate. Cada día. O sea, el mismo día tú puedes sentir que ganamos todas las condiciones, el mismo día dices que no hay coche. Es un sub y baja de emociones. Son muchísimas alegrías y muchísimas veces que nos agobiamos un montón y al final hay problemas y siempre los va a haber y de aquí hasta final de año. Pero al final vamos a seguir igual que hasta ahora, vamos a seguir enfrentándonos, vamos a seguir sacándolo y solucionándolo. Y eso al final es el coche con más potencial de la historia del equipo. Y es el año que de verdad el coche es capaz de hacer lo que queramos. Y que a partir de ahora esto va a permitir que el limitante como tal sea el equipo, porque ya toda la tecnología la vamos a tener a nuestra mano y vamos a saber usarla. Ya a partir de ahora es optimizar y hacer las cosas bien, básicamente. Que este año confiamos en que se nos acaban las excusas. Exacto, yo sé que se acaban las excusas. Es el año en el que se acaban las excusas, dependemos de nosotros, o somos nuestro único limitante. Ah, Y que eso es nuestro mantra, ese año. Todo depende de nosotros y es literalmente. Ya esto me viene muy bien para enlazar precisamente, que más o menos pero se ha referido, pero bueno, a nivel de expectativas, vamos a poner como dos campos, expectativas y previsiones. Es decir, ¿Porra o qué creo? Están las porras, ¿eh? ¿a dónde soy? ¿A dónde llega? Hombre, eso es que es lo que te he dicho. Este año el limitante es que realmente el coche no debería tener limitante. O sea, al final todo ya la misma tecnología que vamos a usar nosotros la va a usar el primer equipo de FSG. Y es tal cual, vaya. Y a partir de ahora va a ser todo por seguir mejorándolo, optimizándolo. Por eso es que realmente, como soy capaz, el coche es capaz de hacer lo que queramos. Sueño palpable, ganado joder. Pueden cagar todo. Eso sí, al final el objetivo de un equipo de competición tiene que ser ganar. Y el objetivo del equipo este año, evidentemente, es ir a por todo lo que se pueda. Y ya un poco a nivel previsiones, bajamos un poquito a la tierra, ¿no? Digamos, siendo un primer año también del Four Wheel Drive, del monocajo y demás. Pues eso,
sea, Yo prefiero no mojarme, porque mira, esto es lo que hemos dicho, un sub y baja de emociones constante. Hoy te puedo decir misa, pero que la semana más pasada te hubiera dicho otra, y la que viene te diré otra. Entonces, nadie lo sabe, pero nunca la fórmula tú. Tú puedes tener el coche más fiable y mejor de la historia, que si el día antes de la Endurance se te rompe algo, adiós a tu coche, adiós a tu equipo, adiós a tu competición y adiós a la porra que había hecho. Entonces, esto es súper imprevisible, súper imprevisible. Lo bueno, y el más traíamos este año, que todo depende de nosotros. Es imprevisible, pero por nuestra parte. Está todo en nuestra mano. Entonces, lo que esté todo en nuestra mano, vamos a hacer lo posible. Y ya, a partir de ahí, si queréis, hacemos otro podcast en septiembre y lo hablamos. Puedo hacerlo. Yo que estoy desde fuera sí que me voy a mojar. Vale. Yo me puedo permitir mojarme. Vale. Lo primero es que al final estos cambios tienen un objetivo claro y es que al final del plan a 3 años se quería tener la tecnología suficiente como para poder competir contra quien quisiéramos. Ese era el objetivo que se puso. Y por eso precisamente el 25 fue un foro en blanco, porque es como decir, venga, ¿qué necesita un coche para ganar FSG? Necesita 4 motores, se los ponemos, monocasco, se los ponemos, autónomo, venga, el autónomo lo vamos a pasar al 24. Al final es un poco como surge todo este plan. A partir de ahí, entonces eso, pues en los sueños, sí, el coche debería de tener la tecnología suficiente para ganar lo que fuera. Ahora, si nos llevamos esto a la realidad, primera cosa importantísima, la curva de aprendizaje, la experiencia no es algo que nos vaya a caer toda la experiencia del mundo en un año. Mientras que en nuestro primer año con un coche que tiene toda esta tecnología, hay equipos que a lo mejor llevan 10 años con un coche así. Y eso obviamente pesa mucho. Luego también importantísimo, como tú has dicho, la suerte me refiero. En Fórmula Student, yo recuerdo hace un par de años, Green Team seguía teniendo, bueno, en 2022 Green Team fue absolutamente insuperable, tenían el mejor coche, el coche con mayor diferencia que yo he visto en mi vida, pero al año siguiente era el mismo coche, pero con mala suerte. No le funcionaba alguna cosilla, ahora le falla esto, ahora no sé qué. Entonces, cuando le funcionaba el coche, seguían sacándole 5 segundos por vuelta a todo el mundo. Pero les fallaba el coche, entonces al final iban perdiendo puntos, tal, al final no ganaron. El año pasado, AMZ, pues lo gana todo porque le sale todo bien. Entonces la suerte también hay que tenerla en cuenta. Así que si nos vamos a la realidad, teniendo en cuenta el factor suerte y el factor experiencia, primer objetivo obviamente, pasar todas las inspecciones. Al final, también es otra cosa importante, el coche es completamente nuevo, diseñado completamente con tecnología diferente a la de coches anteriores. A la hora de pasar las inspecciones es una experiencia nueva que nunca hemos pasado. No tiene nada que ver pasar un Scruti con un monocasco y un solo motor, o sea, con un tubular y con un solo motor, con un monocasco con 4 ruedas. Batería nueva también implica un Scruti completamente distinto. Eso ya para empezar es un reto. Y a partir de ahí, por supuesto, pues que todo salga bien y que se tenga la suerte de llegar con un coche dentro de esta tecnología nueva que haya dado tiempo a conocer el coche lo suficientemente bien y a depurarlo lo suficiente como para que funcione todo y salga bien y tengamos el día. Entonces, y yo creo que de hecho ese tiene que ser el objetivo principal y ya a partir de ahí lo que venga, por supuestísimo. Sí, sí, totalmente. Vamos, por cómo funciona la Fórmula Accident, es una guerra de resistencia y nosotros tenemos clarísimo la diferencia entre el potencial y luego lo que pueda suceder. Y yo creo que la clave es entenderlo en el contexto de en nosotros. Este año estamos fijando es decir, el potencial muy alto y nosotros tenemos que creer que somos capaces, nosotros creemos que somos capaces y tenemos muchísima confianza porque sabemos que el potencial es algo que podemos alcanzar. Pero es lo que muchas veces cuesta entender y que hay que saber diferenciar y es, eh, tú aprietas como un loco porque sabes que existe la posibilidad, sabes que depende de ti para hacerlo, pero eso no significa que tengas que creer que va a suceder. Nosotros no podemos creer que vamos a ganar y ya está. Nosotros simplemente sabemos que el coche tiene un potencial que depende de nosotros y luego lo que sucederá será pues en función de la suerte, de lo que hagamos y de sobre todo del trabajo real, la organización, que es lo más importante. Y entonces nosotros pues tenemos eso, la conciencia de que lo que de verdad tiene que hacer este coche es cerrar ese avance y que a partir de ese momento sea construir ya a nivel performance y tener siempre en mente que está ahí y que depende de nosotros llegar a ello. O sea, que es algo que no es, que muchas veces caemos
como hacemos cálculos y técnicamente podemos quedar en top 10, vamos a quedar en top 10. No, eso nunca es así. Eso es lo que pasaría si lo haces todo bien y ahora está en tu mano el hacerlo todo bien. Y es el verdadero reto. Al final yo creo que a partir de ahora ya está el coche diseñado entero, ya está todo fabricándose, ya estamos a espera de montarlo todo. Ahora lo que nos queda es organizarlo todo bien, preparar bien el final de año, que es fundamental y es súper importante, y prepararlo todo pues, para que en cuanto llegues a competición, realmente de verdad dependa de lo que haga el coche en pista y pasen las inspecciones técnicas rápido, puedas llegar incluso a probarlo antes en competición y eso, y cuando lo pongas a rodar, porque pueda dar lo máximo de lo que saca para el coche, que sabemos que es mucho. También hablando un poco de novedades, ¿se tiene algún tipo de intención de después de ese año hacer otro plano de este estilo o la idea es seguir cerrando, digamos, y mejorando, puliendo esas últimas novedades, traerle monocajo, etcétera? Sí. Pues con lo que se aprendió en el 2023, que se vio claro y creo que se ha visto este año que eso al final, hace 3 años parecía imposible que un coche de Aru fuera monocajo, fuera four wheel drive, fuera driverless y todo a la vez encima ya pareció una locura. Entonces creo que se ha visto claramente que los planes interanuales funcionan, que organizarse de esta manera es el camino correcto y el que hay que seguir. Y eso se sigue haciendo. El año pasado se hizo uno teniendo en cuenta también el año que viene, y este año igual se sigue definiendo un poquillo el camino hacia lo que debería ser el futuro del equipo, que también te lo va dictando un poco la competición, y ahí pues te deja un futuro más o menos claro, pero eso al final se ha visto que ha funcionado bien organizarse de esta manera, y yo creo que está claro que hay que seguir haciendo. Pero básicamente, el año anterior a mí, Antonio Macet, mi antecesor, es el que redacta ese plan a 3 años. Yo el año pasado meto en ese plan el 2026 y bueno, y ahora pues Pedro está metiendo el 27. Un poco lo que se está intentando hacer básicamente es que siempre tengamos una meta a 2-3 años vista y que ese ya nunca pare y que sea la dinámica de trabajo del equipo. Que dice, claro, un poco el futuro de la línea de trabajo. Sí, sí. Al final, un reto muy importante de la Fórmula 1 es la renovación de plantilla. El equipo en 2 años prácticamente no queda ninguna persona. Nosotros somos al final los que más tiempo aguantamos y por eso acabamos estando en estas situaciones, pero en general en todos los equipos de Fórmula 1 lo que pasa es que es muy difícil adaptar de un año a otro porque el equipo cambia entero de un año a otro. Entonces el verdadero mérito que tuvo la directiva del 23, la directiva del 24, es el pensar en algo que no es tuyo, en pensar en el futuro y hacer del futuro algo tuyo y trabajar para eso y no para la meta a corto plazo, que muchas veces es difícil no ser egoísta en ese sentido. Bueno, vamos por la última parte, la última sección. Se está acabando, una pena. Una pena. Pero Cuando queráis volvemos, ahora que volvemos, pero quiero hablar. Vamos a hablar de todo que es directiva, ser parte de directiva, el que no se llega, etcétera. Entonces, ¿cómo se forma? ¿Cómo se conforma la directiva? O sea, ¿quién conforma la directiva cada año? sí, creo que Carlos Pedro ha sido el único que era Heredado. Bueno, lo primero es que quién la conforma depende de cada año. Sí. Siempre las figuras que siempre han estado en directiva ha sido, bueno, el team manager, por supuesto, que al final, como hemos comentado al principio, hace esa figura, a mí me encanta la analogía de capitán del barco. La persona encargada de dirigir todo, de estar donde hace falta. Problema del equipo es tu problema, en plan, eres esa persona que tiene que estar pendiente de todo y que intentar que nada falle y estar donde más falta hace. Y aparte también, pues eres la representación del equipo, la cara visible ante todo lo que son instituciones, patrocinadores, eventos, etc. Luego está la parte técnica, pues siempre ha habido directores técnicos, aunque estos sí han ido cambiando un poco a lo largo de los años. Los coches siempre han tenido un director técnico mecánico y un director técnico eléctrico, que básicamente pues se encargan de todo lo que es supervisar tanto el diseño como la fabricación del coche, cada uno de su área, uno de la parte mecánica y otro de la eléctrica. Cuando había 2 coches, había directores técnicos del eléctrico y directores técnicos del combustión. Luego está también el director de organización, que se encarga de gestionar a los estáticos, a los departamentos que se encargan de todo lo que son las pruebas, marketing, etcétera, y
y también de todo lo que es la parte pues de coordinar eventos, patrocinadores, logística del equipo, etcétera. También está luego tesorero y secretario, que se encarga pues de todo lo que son finanzas, se encarga de documentos, toda la parte de actas, etcétera, del equipo. Un saludo aquí a Pedro Andreu, eres importantísima, como muy importante. Y ya luego con los años han ido surgiendo algunos nuevos puestos. Por ejemplo, hace 3 años surge el director técnico teórico, que básicamente pues se encargaba de toda la parte que no era física del coche, todos los estudios, el diseño, la preparación de la prueba del design, de los exámenes, etc. Un poco en plan, había como muchas áreas que se quedaban un poco en tierra de nadie y que él pues la reunió y se encargó de supervisarla. Y también fue un poco el guardián de ese plan a 3 años vista. Saludo también para Rafa, que de hecho sigue en el equipo, es la única persona que ha estado 3 años en el directivo, y a día de hoy sigue. Y pues eso, como al final esa continuidad pues le ha permitido también que todo siga un ciclo. Y pues este año pues ha surgido el nuevo puesto del director técnico de driverless. Ya el año pasado el director técnico eléctrico se encargó un poco de ambas cosas, pero se vio que ya una vez que teníamos un coche que corría en driverless, para competir hacía falta una persona que se encargara de supervisarlo por completo. Y eso es un poco pues todo una directiva muy extensamente contada. Sí. ¿Y quién la conforma? ¿Suele ser el team manager del anterior? ¿Suele ser Vale. la propia directiva? Hay una cosa importante y es que la directiva se elige a dedo. Es una cosa que es una realidad. Desde fuera, a lo mejor quizá hay gente que no tiene sentido, que puede parecer injusto, pero la realidad es que con la cantidad de horas que se le echa al cargo, al equipo durante tu año de directiva, la cantidad de problemas que enfrenta, de todo lo que vives durante ese año, la única persona que de verdad sabe todo lo que hace falta para un cargo es quien ha vivido ese cargo. Aquí una cosa que a mí me ha dicho Fernando Osuna 1000 veces es que yo no iba a estar preparado para ser team manager hasta el día que dejara de ser team manager, porque hasta el último día vas a estar aprendiendo cosas. Entonces hasta ese día no terminas de saber todo lo que hace falta. Entonces la persona que mejor sabe quién está más preparado para un cargo es quien acaba de vivirlo. Es quien conoce la situación en la que deja el cargo y quién es la mejor persona para llevarlo. Con eso, lo que se hace básicamente pues es que dentro de lo que es la propia directiva, la última reunión del año es para decidir quiénes son los que van a continuar, o en caso de que alguno decida quedarse, pues esa persona se queda, o proponer a los nuevos miembros de la directiva. Ya luego ellos tienen que aceptar, pero Es decir, que este es otro tema. Cada año se cambia la directiva. sí, no por obligación, no hay una norma que nos obligue a marcharnos del equipo de estar en directiva, pero sí, lo normal es que el año de directiva sea último año en el equipo y que se renueve prácticamente al completo todos los años. Vale, en general para un poquito para los cuatro, cuando proponen ser parte directiva en el puesto de cada uno de esos puestos, un poco las sensaciones, los sentimientos que se os vienen cuando se os comunica que habéis sido los seleccionados para suceder a vuestro antecesor. A ver, yo creo que esto, pues ahora por todo, yo creo que evidentemente esto no se sabe el día que te llega y es una sorpresa y ves un WhatsApp de repente. Esto se viene de meses atrás. Evidentemente todo el mundo tiene una manera de ser, unos conocimientos dentro del equipo también que le hacen parecerse más un rol u otro. Luego una vez que ya ya te da la posibilidad de tener el puesto y sabes que lo va a afectar, y creo que los cuatro vamos a estar de acuerdo, es la palabra que tienes ilusión. Tienes ilusión por cogerlo, por hacer lo tuyo, a hacer las cosas como tú crees que están bien hechas y dejar el equipo, como hemos dicho antes, mejor de lo que te encontraste. Sí. No sé. Y además, también mucho orgullo, y es que la persona que entra en directiva normalmente es porque lleva ya mucha trayectoria y al final, pues el año antes de esa directiva muchas veces, como dice Juan Luz, tú piensas ya que ya estás pensando en cómo harías tú las cosas. Entonces es un año de que pues, nosotros tenemos al final en el equipo se respeta mucho la jerarquía y pues normalmente el que llega a directiva suele ser textil y demás y respeta a muerte a su directiva y hace lo que le digan. Pues ya sabes también tú piensas, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? Y al final pues
se siente muchas veces como un paso natural, normalmente porque es como la carrera militar. Al final el que asciende es porque lleva mucho tiempo haciendo mérito y una de las cosas más importantes para ser directivo es entender cómo funciona el equipo. Entonces, pues al final el que entiende de verdad cómo funcionan las cosas ya se va oliendo. A lo mejor es o no es según también el número de candidatos, porque hay más gente que te da cuenta que lo sabe y que está preparado, entonces pues no se quedará fuera. Pero es un poco lo que dice Pablo. Para partir de aquí, cada miembro directiva tiene, o sea, supervisa unos departamentos. O sea, por ejemplo, en tu caso, driver es operación y control. Sí, y bueno, también como depende tanto del año, en concreto tenéis una parte de dinámica, yo la comparto con la dirección teórica, porque pues yo vengo de ese estilo de dinámica, y hay una unión muy grande con el departamento de control por un lado, muy drivers, que por otro lado es muy dinámica. Entonces tiene mucho sentido por la parte del control manual, el control electrónico y todo. Luego el team manager es en general un poco el equipo en general. O sea, todos. O sea, ¿supervisa a los supervisores de los departamentos o tiene algún departamento en específico? Depende también de quién llega al cargo. No, departamento en específico no. Al final, eso lo que hace es un poco revisarlo todo. Estar todo el rato pendiente de todo, pensando todo el rato en qué problemas pueden surgir, cómo lo solucionaría. Todo el rato en contacto con todos los directores, con obviamente el tesorero y secretario. Al final, saber todo el rato a la perfección la situación actual del equipo, qué cosas te pueden venir en el futuro, estás ya preparado para lo que te puede venir en el futuro, tanto si es bueno, si es malo, si es regular, si es que te puede pasar algo o si es que no. Pero eso siempre está pendiente y dándole vueltas y al final por eso está ahí también para representar al equipo siempre que haga falta, pues en cualquier acto, en Ciudad Osiguero, todo, por ejemplo, y que yo creo que la forma más fácil de entender en vez del team manager es que a cierto modo es el team leader De la directiva. de la directiva. O sea, si directiva es otro departamento, el team manager es el team leader de ese departamento. Coordina a los coordinadores. Sí. Luego el director técnico mecánico es chasis y aero. Aerodinámica, chasis y ergonomía son un departamento y suspensión y transmisión. Va. O sea, toda la parte más física, digamos, del propio. Toda parte mecánica. Hay mucha física también en la parte eléctrica. Luego está el director técnico eléctrico, Eso es. Saludo para Vargas también, que está viéndolo. que electrónica y power y. Ya, o tener. Electronic y Power, que no es poco. Que no es poco. No es poco, ¿verdad? Luego, bueno, tesorero y secretario, que como ha dicho antes Pedro García, es más de la parte financiera. Contabilidad, finanzas, cuentas, todo. Y en el caso de este año, la directora de la organización salió subido del Bavisoria. Sí, ya. Pero salió de amor por los sellos de que es los estáticos, que también lo ha dicho Pedro antes, Cost, Business y Market. Sí, bueno, voy a decir con qué. Bueno, pues una vez hablado de esto, ¿cómo es la cantidad de trabajo y el sacrificio que requiere ser parte directivo? Sí. Es mucho, o sea, siempre poco, o sea, siempre que lo decimos, o sea, para nosotros al final, este año normalmente asumes que es año que le dedicas al equipo y también eso, al sentirlo tan tuyo, como que es tu año, ya sabes que es tu último año probablemente, pero lo coges con tanta ilusión que dices que yo este año muero, en plan. Yo creo que la descripción de lo que sientes cuando te llaman esa primera vez es, vale, quiero y voy a morirme este año por el equipo, voy a darlo todo y hacer todo lo posible. Y al final, pues de ese hacer todo lo posible es dedicarle prácticamente todo tu tiempo. O sea, bueno, El número de horas, si multiplicas 7 por 24, pues eso es la hora de la semana. ¿qué le dedicas? Y no es mentira, porque cuando estás en directiva estás tan metido en el cargo y en el día a día que para empezar duermes poco, entonces hay pocas horas de sueño, pero es que las pocas horas de sueño que hay, la mayoría no te la pasas soñando con el equipo. No es mentira. Esto parecerá Pues sí, sí, yo estoy al corriente y me ha pasado que hay gente del equipo, miembros que sueñan con el equipo. Pues yo recuerdo, digo, las 2 primeras semanas que todos yo creo que hablábamos de lo que habíamos soñado, lo que habíamos pensado durante el míster, siempre era el coche en movimiento, el coche no sé qué, esta parte del coche. Yo creo que lo que más nos parecemos es probablemente un mojo de clausura o algo. Sí. Teniendo en cuenta que la mayoría de días lo que te despierta es una llamada del equipo. Entonces mucho. Vale, ahora vamos un poquito a ver, ya un poco con la respuesta de antes, pero antes de tomar el cargo, ¿realmente creíais que estáis preparados cuando se os menciona o pensáis que
A ver, es que yo creo que eso no se piensa realmente. Es que está preparado, o sea, al final, es justo lo que he dicho Javi antes. Normalmente tú cuando llegas al cargo ya tienes un tiempo detrás que has estado pensando cosas, que has estado pensando qué mejoraría, que has estado pensando en cómo te tendrías que formar tú, o sea, que ya tienes como una formación previa, pero una vez que llegas te das cuenta de que no tienes ni idea. Totalmente. Tú que no sabes hacer nada, que tienes que aprenderlo todo, que estás todo el rato hablando con el del año pasado, dónde ves coñazo al final. Siempre piensas que estás preparado, pero la realidad es que si no estás nunca nada. Efectivamente. Ojalá yo tuviera una conversación de mi yo conmigo mismo de hace 6 meses. Y ojalá viniera mi yo de futuro dentro de un mes y me contara, era un par de consejitos, ¿sabes? Para ir afrontándolo. Bueno, y tú dirías menos todavía del número de que tú no tienes. Bueno, pero sí que, porque el año pasado el Director técnico eléctrico no es que al director, no es que la parte eléctrica le cayera el driverless, sino que era Jacob, que era el padre del driverless. Al final, entonces, de hecho, yo creo que era el que casi más fácil lo tenía para. De hecho, mi primera semana era todo el rato hablando con papá Jacob, porque. Y bueno, si me deja a mí me hace un pequeño punto de simplemente para el final es cuando a ti te ofrecen esa directiva, no es que estés listo o no estés listo porque obviamente no estás listo en el sentido de no tienes ni idea de lo que se te viene por delante y claro, vosotros sabéis lo que se va a venir por delante hasta, ¿qué día estamos hoy? 13 de febrero, sí. ¿Sabéis lo que pasa, lo que se os ha venido hasta el 13 de febrero? Aún nos quedan muchos meses. 13 de febrero a las 6:30 de la tarde. Claro, a las 7. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora estáis preparados hasta ese momento de la temporada. Para el resto, Estoy 100% de acuerdo. aún no sabéis si lo estáis. Lo que sí que, al final de aquí soy el único que ha pasado por tener que decidir un asesor, lo que sí que todos lo estabais es tenéis la capacidad para en algún momento estar del todo preparado para ello y yo creo que es lo que de verdadmente es importante. Cuando tú eliges a tu sucesor, o por lo menos como yo lo hice, supongo que cada persona lo ha hecho un poco de una manera distinta, pero yo cuando estaba con las dudas y tal, un momento que paré y digo, vale, en plan, no voy a buscar a la mejor persona hoy, porque yo el primer día había un montón de cosas de mi puesto que no sabía hacer y que las aprendí durante el tiempo. ¿Quién es la persona que al final del año va a estar más preparada y va a dejar un mejor equipo? Y ahí es donde te das cuenta, en plan, de, vale, esta persona tiene la capacidad para estar preparado para el puesto. Y de hecho, voy a aprovechar también para hacer una cosa en plan, es una conversación que me acuerdo que tuve yo con Juanlu, bastante extensa, luego también la tuve con Pedro, luego brillamos, pero bueno. Que básicamente, cuando tú entras en el equipo y tal, es como que todo el mundo da por hecho que eres nuevo, que tienes que aprender, que al principio te vas a equivocar, que vas a fallar, etcétera, y cada uno este proceso lo ha vivido de una forma distinta, pero es una cosa que todo el mundo da por hecho, en plan, tú entras a aprender, a formarte, etcétera. Incluso cuando coges un poco el puesto de team leader, también al principio puede que haya una pequeña fase de adaptación y de que se te permita, obviamente menos, porque ya tienes a personas bajo tu responsabilidad, pero te estás aprendiendo y te estás formando. Vosotros dos que habéis sido team leader lo habéis vivido, claramente. Una cosa que nadie prácticamente ve directiva es que en la mayoría de casos también es el primer año del puesto de directiva. Este es el año en el que tú aprendes, incluso en algunos casos, eso, por ejemplo, nosotros dos no hemos llegado a ser, por ejemplo, team leader de departamento, nosotros nunca habíamos gestionado un grupo de personas. Y tú también es el momento en el que tú aprendes, es la primera vez que te enfrentas a un montón de cosas y dentro de ese proceso te equivocas así de veces, en plan, te equivocas todos los días a todas horas, en plan, casi que te equivocas más de lo que aciertas. ¿Qué pasa? Ahí es donde, en plan, porque el equipo tiene que darle la confianza directiva de decir, en plan, ellos están aprendiendo también, pero donde yo he pensado 1 hora, la directiva lleva una reunión de 10 horas pensando en esto. Quizá al final se ha acabado equivocando, quizá no ha hecho lo mejor, etcétera, pero seguro que se ha cogido eso después de darle 1000 vueltas y es porque era lo que pensaba que era lo mejor para el equipo. Y esa es un poco la dinámica que hay que seguir siempre entre directiva y el equipo y cómo se aprende de verdad a ser directiva. Y si el equipo confía así en directiva, la directiva le echa ese tiempo y confía en sí mismo, etcétera, es imposible que a final de año el equipo no se quede mejor de lo que estaba. No me han dado unos close porque se me arrugó. Pero era para Froderi. Pero close de solo. Yo una cosita que decir, perdón por interrumpir, que estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho y también con lo del principio que has dicho de que estamos preparados hasta hoy, a esta hora, a esto, por lo que nos ha pasado, las circunstancias que hemos vivido, pero puedo estar más de acuerdo y sin duda que es lo que más llevamos por bandera a nosotros.
Y por eso también, si algún miembro del equipo está escuchando, nosotros tenemos como mantra que me lo repito y en mi cabeza suena y cuando salga equipo me lo tatuaré, que es todo tiene solución. Todo tiene solución. Entonces, parece un día que estamos en el abismo. Si algún día te ves en el abismo que nada va a salir todo mal, tiene solución. Todo. Entonces, también quiero que nosotros nos ha calado eso muy fuerte y nos ha hecho ver que ni las victorias son tan victorias, ni las derrotas son tan derrotas. O sea, no puedo celebrar tan fuerte una victoria, ni tengo que lamentarme tanto por una derrota, porque como todo tiene solución, ya está. Solo depende de ti mismo. Siempre. Me habéis dado dos clipazos para TikTok. No, pero es verdad que hemos pasado de podcast de algo a podcast con motivación, pero oye, Es que también es mucho de muy nectales no hecho de puesto. Y es una parte importantísima de directiva. Sí. Que en parte somos el nexo de todo el resto de departamentos. Somos los que nunca nos podemos caer. También Sí. directiva tiene una parte importantísima mental de que tú no te puedes caer porque si te caes tú, el equipo viene contigo. Entonces, Totalmente. Pura psicología deportiva, es lo que hablábamos un poco antes del potencial y demás. Es que tengo que ir con mentalidad del Real Madrid en Champions. Es decir, hay que ir de absolutos ganadores porque si no, no puedes ganar. Entonces, tienes que estar todo el tiempo un poco mentalmente. Es muy difícil esto. Y caer en la mentalidad del tiburón. hasta el último día no puedes dejarte caer porque es una... Totalmente. sí, que claro que yo lo prefiero. Yo prefiero que me habléis más de la mentalidad que está ahí, que no solo de lo que hacéis y de lo hacer. Pues yo creo que he dicho lo que decís, ¿no? Para cualquier, y creo que no solo en el equipo, sino en general en cualquier momento de la vida y más. La gente que tiene que ser líder de un equipo, en mi opinión, es vital el tema de la mentalidad y el cómo enfocarlo bien y bueno, en general la vida, al final te equivocas más que aciertas. Entonces, no solo en un puesto de directiva, que es más obvio, porque tienes que tomar más decisiones, sino en general te equivocas más que te... Yo creo que es muy bonito porque ahora estamos viendo que va calando en el equipo. Nosotros llevamos como locos desde el principio, pero ya vemos que la gente también tiene esa locura y esa mentalidad. Efectivamente. Eso es verdad, es bonito. Otra cosa bonita es, perdón, otra vez por entero el B. Otra cosa bonita es que, y que la gente a lo mejor piensa como somos, que tenemos el símil siempre de el profesor de la casa de papel. Que a lo mejor se creen que lo tenemos todo calculado, todo milimétrico, una pared de 7 metros por 7 metros con posi diseñado flecha, Que en parte sí. que en parte sí, De hecho, bastante literalmente con la pizarra. pero que igual que transmitimos esa mentalidad, también tenemos que transmitir que somos personas, que nos equivocamos, que tenemos buenos días, malos días, buenas decisiones, malas decisiones, y que somos el que ve un miembro que vea. Yo cuando entré, para mí el director era un dios, inalcanzable y totalmente intocable. Y ahora al final digo, coño, que soy yo. Entonces, que piensen que somos personas como ellos mismos y miembros como ellos fueron y todos normales y banales. Yo diría que como miembro, yo creo que eso se ve. O sea, se ve que la directiva no es... que no trata al resto del equipo como de esa posición de superioridad, ¿sabes? Que se nota que al resto del equipo nos tratáis como uno más, obviamente. La jerarquía hay que respetarla, pero que a partir de aquí en el que no se trata al equipo como diferente porque haya llegado este año, porque lleves 2 años, porque sea timado. Que al final, en plan, si tú has llegado a directiva, no es porque seas una persona que lo sabe todo y que sabe hacer todo lo del equipo, sino es básicamente por mm, llevas más tiempo que la mayoría en el equipo, por tanto tienes mucha experiencia en Fórmula Student, te has formado mucho, vives el equipo muchísimo y eso es lo que te ha hecho ser la persona mejor preparada o que va a estar mejor preparada para ese puesto. Pero claro, dentro de eso, que es que hace 2 años, en plan, hace 3 años, tú sí porque tú llevas un año más que los demás, pero es que nosotros no estamos en el equipo tampoco, entonces mm, al final el equipo, dentro del equipo se evoluciona súper rápido y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, dentro de todo esto es lo que decimos, en plan, nosotros también fallamos, obviamente, si nosotros fallamos se nota más, etcétera, pero desde el equipo siempre lo que yo he dicho, y esto es una cosa que a mí me llevo claro que serio, Esteban me lo decía mucho, es directiva tiene que transmitir confianza aguas abajo en el equipo y el equipo tiene que confiar en que directiva va a hacer lo mejor para el equipo. Si esa doble dirección de confianza se mantiene, no hay forma de que se falle. Y lo que tú comentabas de los miembros, que yo, quería contar una historia. Yo me acuerdo del principio de año que cuando teníamos nuestras reuniones allí en septiembre, en plan,
pues nos poníamos a hablar nuestras cosas, como que lo organizamos todo y tal. Y era en plan, bueno, vale, nos vamos bueno, eso no era el domingo, pues nos reuníamos, yo qué sé, vamos a otra empezar la semana. Pero nos vamos a la reunión y ya está. Pero de repente cuando de verdad empezó a arrancar el equipo y tal, en plan, fue una sensación chulísima de, hostia, espérate, que hay un montón de gente siguiéndonos, que de verdad nos escucha, en plan, que eso, que hay un montón de gente siguiéndonos y de la que este año somos cargo y dices, hostia, espérate que esto es muy grande, en plan que... Porque de verdad el verdadero motor del equipo son los miembros y Sin duda. los 7 que en directiva es que no hacemos nada sin el pedazo de grupo de 100 personas que hay detrás. Y eso, yo es que fue una sensación chulísima que, vamos, me acuerdo de se la comenté a Pedro, ese día que de repente empezamos a arrancar otra vez y dije, hostia, qué guapo. Pues bueno, si lo veis bien, yo creo que podemos cerrarlo aquí, no con esa historia Estupendo. Parece maravilloso. reflexiva y esta historia para cerrar un poco el tema de lo que ha sido el podcast más largo hasta ahora. Pero Batiendo récord. Como las reuniones nuestras, solo va a dar. con motivo, y yo creo que se ha sido un buen podcast, así que si alguien quiere decir algo para cerrar, lo dejamos aquí. Yo creo que estupendo. Yo ¿Lo veis cada minuto? Sí, hemos dicho bastantes cosas. creo que sobre todo, mira muy bien que se ve directiva. Normalmente como miembro, ves a directiva como súper arriba y quizás este podcast también viene bien para acercar directiva a los miembros en el sentido de hemos contado aquí cosas que solamente te das cuenta una vez que estás en directiva y que de hecho yo muchas no le he hablado con ningún miembro prácticamente nunca, entonces creo que ha quedado muy bien esta última parte sobre todo para que se entienda lo que de verdad es directiva dentro del equipo. Sí, siempre tenemos la broma del triángulo de los pasos y demás. Pero al final, nosotros muchas veces las cosas no se cuentan no porque no queramos contarlas, sino porque estamos muy ocupados con otras cosas. Pero todo el que quiera decir, esta es la cosa más abierta del mundo. Sí, ahora hay que venir, preguntar, hablar, o sea, somos gente normal y... Para que la gente se haga una idea, este podcast, la idea era grabarlo en la semana, si no me equivoco, era del 16 al 20 de diciembre. Y estamos a 13 de febrero. O sea, aquí hay gente muy ocupada, pero bueno. Os reiríais si vierais, tenemos un calendario en conjunto, un Google Calendar, os reiréis si vierais ese calendario. O sea, hay veces que hay 5 cosas puestas una encima de otra, es una locura de semana cada semana. Pero bueno, era un poco mi idea. Tanto hablar del equipo a nivel de novedades y tal, y con esta última parte, acercar un poco y que la gente vea más claro lo que es directiva y el que es ser parte directiva. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que hayáis quedado hasta aquí, que llevaros una horita y pico, pero no pasa nada, yo creo que es una horita y pico bastante interesante. Así que nada, nos ponemos en el siguiente episodio, si nos seguís escuchando o viendo. Y nada, esto es todo. Adiós. Buenas a todos, bienvenidos a Arus Podcast, el podcast favorito de tu podcast favorito. Y bueno. Buenas a todos, bienvenidos a Arus Podcast, el podcast favorito. Tío, no he dicho nada.